El periodo posclásico de la civilización maya comprende todos los momentos a partir del abandono de las grandes potencias políticas del periodo clásico. Estas serían Tikal y Calakmul. También todas las ciudades que existían alrededor de estas potencias fueron abandonadas al final del clásico o a inicios del periodo posclásico. Muchas de estas poblaciones emigraron hacia el norte, las tierras bajas del norte, donde posteriormente se fundó la ciudad de Chichén Itzá. La primera parte del periodo posclásico, que se denomina periodo posclásico temprano, se caracteriza por una fuerte influencia de la cultura tolteca, proveniente de México, donde se cambian muchas de las tradiciones arquitectónicas y se adoptan nuevas influencias que son las toltecas. Estas influencias son muy evidenciadas en ciudades como Chichén Itzá y posteriormente Mayapán, pero también son evidenciadas en una gran cantidad de ciudades, tanto de la costa sur como de las tierras altas. En la costa sur tenemos una migración muy importante, que sería un movimiento de un grupo etnolingüístico proveniente de México, que es una rama del idioma náhuatl. El idioma náhuatl de México era una de las más influyentes, principalmente en la segunda mitad del periodo posclásico, que sería el periodo posclásico tardío. El grupo etnolingüístico que pasó a ocupar la costa sur de Guatemala y también entró en El Salvador y el sur de Honduras son los pipiles. Ellos tuvieron sus mayores ciudades en actual El Salvador. Posterior al movimiento de los pipiles, pues está el pueblo quiché. El pueblo quiché se caracterizó por ser el pueblo más poderoso de las tierras altas de Guatemala. Desde el periodo clásico existe el pueblo quiché y de ella ramifican diferentes idiomas o grupos etnolingüísticos, los cuales son los cachiqueles, los tzutujiles, los canjobales, los mames. Todas estas son provenientes de esa misma región. Y hay una historia muy detallada acerca de los quehaceres de estos pueblos en las tierras altas. Eso principalmente tuvo su auge en el periodo posclásico tardío. Bueno, si nos vamos para la región norte nuevamente, podemos evidenciar grandes conflictos entre la ciudad de Chichén y posteriormente la ciudad de Mayapán, donde Mayapán fue la ciudad que derrotó a los líderes, a los gobernantes de la ciudad de Chichén, se apoderó de ella y luego abandonó la ciudad creando la ciudad de Mayapán. Muchas personas provenientes de la ciudad de Chichén Itzá luego fueron a Mayapán y ahí derrotaron nuevamente a los gobernantes de Mayapán y pudieron poner su nuevo sitio, nuevo centro político en Mayapán. Entonces este tipo de cosas sucedió a lo largo de toda Mesoamérica durante esta época. Hacia los finales del periodo posclásico, lo que sería el periodo posclásico tardío, existe mayor influencia por parte del imperio azteca. Ellos agarraron mucho poder en esa época y lograron establecer gran dominio sobre toda Mesoamérica. Incluso pudieron imponer su idioma, que es el náhuatl, como idioma oficial o lengua franca de toda Mesoamérica. Entonces, en todos los diferentes sitios arqueológicos que nosotros podemos visitar, tenemos mucha influencia de este idioma. Incluso muchos de los nombres actuales en Guatemala son provenientes del idioma náhuatl. El imperio azteca fue uno de los aliados de los conquistadores, posteriormente a que fueran conquistados por ellos. Entonces los conquistadores españoles, esto ya es después
del periodo posclásico, ellos fueron ayudados por el anterior imperio azteca para terminar de conquistar toda la región de Guatemala y las tierras altas. Entonces, las últimas ciudades que existieron fueron alrededor de los lagos en el centro de Petén. La última ciudad en ser derrotada por los españoles es la ciudad de Tayasal. Es importante aclarar que la ciudad de Tayasal no fue el actual sitio arqueológico Tayasal, que está cerca de San Miguel, sino fue el actual Isla de Flores. Entonces, esta isla fue uno de los lugares que permaneció, el pueblo Itzá permaneció en este lugar, y no fue hasta los años 1697 que lograron los españoles derrotarlos y terminar la conquista en esa isla. Esa fue la última ciudad a nivel de Mesoamérica en ser conquistada por los españoles. Es muy interesante toda esta historia y es importante porque el periodo posclásico termina con la llegada de los españoles. Entonces eso es el vínculo que nos vincula a la parte mayor, el mayor apogeo de la civilización maya, que sería la ciudad de Tikal y la ciudad de Calakmul, con la actualidad. Yo mencionaba en un video anterior que si la historia de los mayas fuera una historia, el periodo posclásico sería el desenlace. Es interesante también notar algunos aspectos del periodo posclásico. Entre ellas están las tradiciones, tanto arquitectónicos como de la cerámica, del arte, de los estelas. Todas estas cosas cambian durante el proceso de la historia. Entonces, a finales de la civilización maya, se tienen diferentes estilos de cerámica. Es menos elaborado, es menos artístico y se adopta un tipo de cerámica más grueso, un poco más, con menos estilo, que se realiza de esta forma para poder ser elaborada de forma masiva y para poder ser transportada más fácilmente. Entonces, aquellas cerámicas que veíamos en el periodo clásico, que eran muy elaborados, muy artísticos, con pinturas muy delicadas, pues esas ya no se hacen porque no es práctico. Entonces ya las cosas se vuelven un poco más prácticos y menos artístico. Entonces se pierde mucho la capacidad de los arquitectos de la época y los artesanos de la época. Entonces ahí se ve el declive en la civilización maya. Otro punto importante es la política. La política se volvió muy violento. Hubieron muchas más confrontaciones entre diferentes pueblos y hubieron muchas migraciones. Las poblaciones se iban de una ciudad a otra y siempre tenían que abandonar lugares por presión política, por presión social. Ellos tenían que abandonar y crear nuevas ciudades. Eso es el caso a lo largo de toda Mesoamérica en este periodo. Luego surge prácticamente el colapso de la civilización maya, que se da por varias razones, principalmente en las tierras bajas, donde se abandonan todas esas poderes, los poderes políticos de las áreas, se abandonan por diferentes causas. Existen las causas políticas, como ya les mencioné. Los conflictos entre las diferentes ciudades son un claro motivo para que se abandonara. También está lo ecológico. Cada vez que se incrementaba la población, pues hubo más impacto sobre los bosques, sobre el clima, sobre todas estas cosas, y en algún momento ya no logró soportarse. Hubieron sequías, hubo deforestación masiva. Entonces todas estas cosas contribuyeron a que
ya no pudieran vivir las personas en los lugares donde tradicionalmente vivían. La teoría más aceptada hoy en día es de que fueron combinaciones de varias de estas causas las que realmente llevaron al colapso de la civilización maya. Entonces, yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto.